Hi everybody, we are in week 3 of our sentence writing practice. Very good job to everybody who has been doing their homework. Okay, so the instructions today. This week we're going to build sentences with only 2 words. You will see the noun and verb. You will need to build your sentence by looking at the noun and verb. Do not use Google Translate. If you make a mistake, we can fix it next week. Esta semana vamos a construir oraciones con solo 2 palabras. Solo verá el sustantivo y el verbo. Necesitarás construir tu oración mirando el sustantivo y el verbo. No uses el traductor de Google. Si comete un error, podemos corregir los errores la próxima semana. Y también recuerde, está bien pensar despacio y trabajar despacio. Se supone que la práctica es lenta. Cuando haya terminado con su trabajo, regrese y verifique que sea correcto. Lee tus oraciones en voz alta también. It will help you. Ayudarnos cuando leemos en voz alta. Alright, so let's look at las reglas. Hay 4 reglas para construir una oración. 1, 2, 3, 4 y vamos a revisar. Always start with the capital letter. Muy fácil. Número 1 es muy fácil. Always start with the capital letter. Siempre comienza con una letra mayúscula. Alright? She is painting a picture. The girl is painting a picture. Marisol is painting a picture. But look, the S, T, M, letra mayúscula. Siempre comienza con una letra mayúscula. Fácil. Número 2. Casi siempre comienza nombrando al sujeto. Alright. So, generalmente un pronombre, sustantivo o nombre propio. Right, so here is el sujeto. Es la persona o cosa que realiza la acción. Realiza la acción. So, por ejemplo, the subject, sujeto, is ella, o la niña, la mujer, o puede dar un nombre para ella. Marisol, por ejemplo. Alright, she is the subject. Ella es el sujeto porque ella es la persona que realiza la acción. Alright, la acción pintando. Alright, so casi siempre comienza con el sujeto, con un pronombre, she, o sustantivo, the girl, o nombre propio, o sustantivo propio, como un nombre, Marisol. Alright, so we have el sujeto, otra vez, sujeto, pronombre, sustantivo, o sustantivo propio. Alright, she, the girl, Marisol. So, casi siempre comienza con el sujeto. Número 3. Después de escribir el sujeto, she, the girl o Marisol, en verde, es hora de escribir tu verbo. Piensa, ¿qué está haciendo ella? Ella está pintando. El verbo principal aquí es painting o pintando. No olvides que un verbo principal siempre necesita un verbo de ayuda. And we learned that last week. Ya aprendimos la semana pasada, right? Los verbos principales necesitan los verbos de ayuda. El verbo de ayuda viene antes del verbo principal. En este ejemplo, el verbo de ayuda es la palabra is. ¿Ok? So, tenemos los verbos aquí. El verbo principal, painting, pintando. Verbo de ayuda, is o es. So, she is painting. Ella está pintando. Alright, so, primero necesitamos escribir el sujeto, she o the girl o Marisol.
después necesitamos escribir el verbo de ayuda y el verbo principal. Fácil. Número 4. Entonces, ahora tenemos nuestro sujeto y verbo. Erase that. Si desea escribir una oración muy corta, puede detenerse allí. Por ejemplo, she is painting. Ella está pintando. Esa es una oración perfectamente buena en inglés. Pero, sin embargo, intentemos agregar algunos detalles a la oración. Vamos a pensar, ¿qué está pintando? Ella está pintando una imagen, right? O una pintura, o una foto, whatever. Ese será el detalle final que agreguemos a la oración. Alright, so detalle final. A picture. Aquí tenemos she is painting, una oración muy corta. Pero queremos agregar algún detalle. So, ¿qué está pintando? A picture. She is painting a picture. Alright. And también no olvides agregar un punto al final de la oración. Oh, mira. Un punto. All right. So, let's look again. Siempre comienza con una letra mayúscula. Aquí. Casi siempre comienza con el sujeto. She es un pronombre. The girl es un sustantivo. O podemos dar un nombre para ella. Marisol. All right? That's a sujeto. 3. Después de escribir el sujeto, necesitamos escribir el verbo. Tenemos el verbo principal y el verbo de ayuda. Alright. Y aquí, al final, queremos agregar un detalle. ¿Qué está pintando? A picture. So, entonces tenemos nuestra oración. She is painting a picture. Don't forget the period. No olvides agregar un punto. Alright. Vamos a practicar. So, aquí está el verbo y el detalle final. Todo lo que necesita agregar es el sujeto, el sustantivo, pronombre o nombre. Y no olvide el verbo de ayuda. Piensa despacio y trabaja despacio. Regrese al video si necesita ayuda. So, vamos a practicar. So, tenemos dos palabras. Alright, and I know. Yo sé que necesito empezar con el sujeto. So, what is the subject? ¿Qué es el sujeto? You're right. It's the girl or she or Marisol. So, I'm going to write the girl. Now, let me look back. I already did that. All right. Ya hicimos esto. Ya hicimos esto. Now, número 3. Okay, I need to add the verb. Necesitamos agregar el verbo. And we have the verbo here, so let's do that. The girl painting. No podemos olvidar the verb de ayudo. The girl is painting. And then we have our final detail, a picture. And our punto aquí, easy. Don't forget, si quieres escribir, necesita haga clic 2 veces.
All right, and make sure you see that. Let's go here. All right. What is the subject? The subject, el sujeto, is, otra vez, the girl or she or un nombre. Quiero escribir un nombre and let's say her name is Brittany. ¿Qué está haciendo Brittany? Brittany is, necesitamos agregar el verbo, is eating. Bien, what is she eating? ¿Qué está comiendo? She's eating strawberries. Good. And I have a capital letter. And I have a period too. Now let's look. What is the subject? El sujeto. Let's look at the subject here. It is a boy. So let's do the boy. The boy. And I have a capital letter, so tenemos el sujeto aquí. Después necesitamos, let's see, el verbo. Right here. And necesitamos el verbo de ayuda. So is reading. Very good. And then our final detail is a book with a period. Okay. So now it's your turn. You need to look at that. Think of the subject. Then add the verb. Then add the final detail. Haga clic 2 veces para escribir en este cuadro. Okay? 2 veces. And do that for all of the examples. Don't forget, if you need help, you can listen to the directions here. Si necesita más ayuda, lea las direcciones, instrucciones, reglas otra vez. Alright, watch the video, ver el video otra vez también. Alright, buena suerte, and I'll see you tomorrow. Tenemos una reunión el 11 de junio a las 1. I think. Pienso que es a las 1, pero maybe tal vez a las 2 también. All right, I'll write a message tomorrow. Okay, everybody, have a good day. Bye.